Buenas. A ver, si la PAU está a la vuelta de la esquina, este tema os interesa. Y mucho. Seguridad en el laboratorio, sí, eso que siempre cae. Pero ojo, no se trata solo de chapar. Vamos a entender de verdad el porqué de cada norma, que es como de verdad se queda. Vamos al lío. Cualquiera que entra en un laboratorio sabe que es un sitio alucinante donde se hacen descubrimientos que cambian el mundo. Pero claro, entre todos esos aparatos y reactivos, pues también hay peligros. Y muchos. Por eso, entender la seguridad no es que sea una opción, es que es la base de todo. Sin seguridad, simplemente no hay ciencia. Y es que a veces parece que las normas de seguridad son solo un conjunto de prohibiciones para fastidiarnos, ¿verdad? Bueno, pues nada más lejos. En realidad, la seguridad es lo que nos da la libertad para trabajar bien, para experimentar con confianza. Es lo que transforma un posible riesgo en una recompensa, que al final es de lo que va esto, de aprender. Muy bien, pues vamos a ver esas reglas de oro. Esos hábitos que hay que tener, vamos, tatuados en la mente antes siquiera de pensar en coger una pipeta. Son las normas básicas que nos mantienen a salvo a todos. Venga, empezamos por lo que sí hay que hacer. Primero, la bata. Fundamental. Es como el escudo contra cualquier salpicadura. El pelo largo. Siempre, siempre recogido. No queremos sustos con un mechero, ¿verdad? Guantes, por supuesto. Son como una segunda piel que nos protege. Con el material de vidrio, mucho cuidado, con calma, que los cortes son de lo más tonto y común. Y al terminar, importantísimo. Todo limpio, ordenado y aparatos desconectados. No es una manía, es por respeto y seguridad para quien venga después. Y ahora, la lista de lo que está terminantemente prohibido. Y aquí no hay peros que valgan. Ni comer, ni beber, ni por supuesto fumar. ¿Por qué? Pues es bastante obvio. El riesgo de tragarse algo tóxico es real. Tampoco se puede ir con sandalias o tacones. El calzado tiene que ser cerrado para proteger los pies. Y dos cosas que son de primero de laboratorio pero que hay que repetir 1000 veces. Jamás, y digo jamás, se pipetea con la boca. Y nunca, pero nunca de los nunca, se acerca la nariz a un frasco para olerlo directamente, ni mucho menos probarlo. Vale, ya tenemos claras las normas de comportamiento. Ahora vamos a dar un paso más allá. Hay que aprender a leer el laboratorio, a identificar los peligros antes de que pase nada. La clave es la anticipación. Básicamente, los peligros en un laboratorio los podemos dividir en tres grandes familias. Por un lado tenemos los riesgos físicos, que son los más evidentes: un enchufe, algo que quema, un cristal roto. Luego los riesgos químicos, que vienen de las propias sustancias que usamos. Y por último los biológicos, esos enemigos invisibles como bacterias o virus. Vamos a desgranarlos uno por uno. Empezamos por los físicos. Con la electricidad. La norma es de sentido común, pero hay que recordarla. El agua y los aparatos eléctricos, ni verse. Si se manipula algo caliente, como una estufa o un autoclave, siempre con guantes térmicos, que las quemaduras no son ninguna broma. Y luego están esos riesgos que no se ven, como las radiaciones ionizantes. Se usan en técnicas muy específicas, como el radioinmunoanálisis, y ahí los protocolos de seguridad son, bueno, extremadamente estrictos. Venga, vamos con los riesgos químicos. Aquí, la Biblia, el documento más importante, es la ficha de datos de seguridad, la FDS. Hay que pensar en ella como el DNI de cada reactivo. Ahí viene todo: qué es, qué peligros tiene, qué hacer si hay un derrame, cómo almacenarlo, todo. Antes de abrir un bote por primera vez, es obligatorio echarle un ojo. Y si la FDS es como el DNI completo, la etiqueta del bote es el resumen que tenemos a mano. Hay que saber interpretarla. Veremos una palabra de advertencia que nos dice si el peligro es alto o moderado. Luego están las frases H de hazard, peligro en inglés, que te describen cuál es el riesgo concreto. Y las frases P de prudence, prudencia, que son los consejos sobre cómo manejarlo. Y por supuesto los pictogramas, que son los dibujitos que nos avisan del peligro de un solo vistazo. Fijaos en estos dos, por ejemplo. Son súper comunes y hay que conocerlos sí o sí. El de la llama, fácil, inflamable. Esto significa que ni se nos ocurra acercarlo a una llama o a una fuente de calor. El trébol de 3 hojas es el símbolo internacional de radiación. Si vemos esto, sabemos que estamos en una zona controlada con un riesgo muy específico. Reconocer estos símbolos al momento es, literalmente, lo que puede prevenir un accidente muy serio. Y llegamos al tercer tipo de riesgo, el biológico. Quizás es el más traicionero, porque el enemigo aquí no se ve. Hablamos de microorganismos, de cultivos de células, de parásitos. La contaminación puede ocurrir sin que nos demos cuenta. Por eso, en los laboratorios donde se trabaja con este material, la esterilización y las medidas de contención son la máxima prioridad. Perfecto, ya sabemos identificar los peligros. El siguiente paso lógico es, ¿y cómo nos protegemos? Pues tenemos 2 líneas de defensa, 2 escudos protectores. Vamos a verlos. Estos 2 niveles son, por un lado, la protección colectiva y por otro, la individual.
La colectiva es la que está ahí para proteger a todo el mundo en el laboratorio, como los extintores, las duchas de emergencia o las campanas de ventilación. Son elementos fijos del laboratorio. Y luego está la protección individual, los famosos EPIs. Esta es, por así decirlo, la armadura personal de cada uno. Los EPIs, los equipos de protección individual, son esa última barrera entre el riesgo y nuestra propia piel. Y es clave entender que no vale cualquier cosa para todo. No es lo mismo manejar un ácido fuerte, que necesita un tipo de guante, que manejar una muestra biológica, que necesita otro. Por eso es súper importante saber elegir el EPI adecuado para cada tarea. Y por supuesto, ponérselo siempre. Insisto, no es opcional. Y ya vamos encarando la recta final. Nos quedan dos cosas muy importantes y que además suelen preguntar bastante en los exámenes: las señales de seguridad y cómo se gestionan los residuos. ¡Vamos a ello! Venga, una pregunta rápida. A ver qué tal la memoria visual. Si vemos una señal que es un triángulo con el fondo amarillo, ¿qué nos está diciendo? Pensemos un segundo, porque es de las más importantes. Pues eso es, una señal de advertencia. El triángulo amarillo significa atención, peligro. Es la forma universal de avisar de un riesgo. Luego, el dibujito que lleva dentro ya nos especifica de qué peligro se trata, si es eléctrico, químico, biológico, etc. Para que no se olvide, el código de las señales es muy fácil. Triángulo amarillo, advertencia de peligro. Círculo azul, obligación. Te está mandando a hacer algo, como obligatorio usar gafas. Y el cuadrado verde, salvamento, te indica una salida, una ducha de seguridad, un botiquín. Con estas tres formas y colores ya controlamos lo esencial. Y terminamos con la gestión de residuos, que es un tema crítico. A ver, en un laboratorio no se puede tirar todo a la papelera normal. Ni se nos ocurra, hay que clasificar. Por ejemplo, los residuos infecciosos, como pueden ser cultivos o material en contacto con fluidos, van al grupo 3. Ciertos medicamentos peligrosos, como los citotóxicos, al 2B. Y los químicos, pues al 2C. Cada grupo tiene su contenedor específico y un tratamiento posterior distinto. Mezclarlos es una irresponsabilidad tremenda y un peligro para todo el mundo. Ya para cerrar, quedémonos con una idea principal. La seguridad no es una asignatura que se aprueba y se olvida. Es una mentalidad. Es una forma de trabajar que se interioriza y se aplica cada día. Al final, es la herramienta más importante que tiene cualquier persona que se dedica a la ciencia. Y creo que esta frase lo resume a la perfección. En la ciencia, la precaución no es miedo, es inteligencia. Recordad siempre esto. Trabajar con seguridad no es de cobardes, es de ser inteligentes, de ser profesionales. Es lo que permite que podamos seguir descubriendo cosas nuevas sin ponernos en riesgo. Mucho ánimo con ese estudio y a por todas en la PAU.